Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Ambisurdos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde Chile, Constanza Román, una gran profesional desde el área de medicina. Ella es psiquiatra comunitaria y el día de hoy vamos a poder hablar de aspectos referentes al autismo en adultos. Bienvenida, Constanza. Tan maqueteadas las cosas, pero ya está bien. Mientras sea hablar de algún interés intenso como es el autismo, está todo bien. Y que sean intereses en común también para que Claro. esto de alguna manera se dé de forma fluida. Ujú. Siempre insisto mucho en tener como una reflexión de obertura, ¿no? Para poder encaminar esta conversación. Y como siempre digo, soy enemigo de hablar de conceptualizaciones rígidas o normativas acerca de lo que estamos hablando aquí, que en este caso nuevamente vamos a estar hablando de autismo, ¿no? Hablar del autismo, pero hablar del autismo de cómo lo conceptualizas tú, no quiero decir filosóficamente, pero Ujú. cómo lo construyes tú sin meternos en estos rubros médicos, técnicos, educativos o profesionales. ¿Qué significa para ti el autismo y cómo lo rige en tu vida? Bueno, yo desde hace un tiempo atrás empecé a decir que era trilingüe, ¿no? Que yo hablo regular, como neurotípico, hablo autista, pero también hablo psiquiatra. Ok. Entonces, así tal cual como uno cambia un poco la forma de ser, la forma de hablar y el timbre según Ujú. el idioma que elige conversar, también eso es un poco lo que a mí me pasa. Puedo cambiar y hablar desde lo técnico, desde el maternaje, o puedo hablar en primera persona. Y cuando recién me puse a pensar qué era el autismo para mí, recuerdo la frase de mi hija mayor, que un día le definí autismo, según los parámetros, ¿no? Como Claro. dificultades y en fin. Y de pronto yo le digo, ¿y cómo lo resumirías tú en una pura frase? Y me queda mirando con una simpleza absoluta y me dice, es una forma de ser. Y yo dije, bueno, ¿y si le hacemos caso a que en verdad es una forma de ser en el mundo? Yo le agregué ese otro concepto que tiene que ver con la filosofía, Claro. de que aprendí en psiquiatría, en fin, de dónde uno se instala en el mundo. Ujú. Y yo dije, bueno, ¿y si es otra forma de ser en el mundo? ¿Y si es otra forma entera de ser en el mundo? Y es un poco eso lo que tiene que ver con lo que reflexionábamos con el concepto de ambisurdos, ¿no? Con Ujú. Leonardo. Es como, ¿y si nos paramos desde otro lugar y somos una forma entera de ser distinta? Entonces, claro que vamos a poder tener desafíos comunicacionales o comunicativos, en el fondo, con otras personas que no tengan la misma forma de ser en el mundo. Podemos tener desafíos en las interacciones porque vamos a tener otro tipo de interacciones. Claro. No es que no existan, van a ser distintas. Y por supuesto, la pasión o el interés que le pongamos a algunos asuntos o la búsqueda del detalle, ¿no? Hace Ujú. unos minutos atrás yo estaba caminando en un lugar maravilloso, lleno de verdes, y soy capaz de ver la ala rota de una mariposa. Mi mundo entero es así. Yo solo veo detalles, y desde los detalles construyo Construyes el mundo. el mundo. Entonces, así no sé otra forma de ser. Ok. Entonces, para mí eso es finalmente el autismo, es Y, otra forma de ser en el mundo. y justo esta idea de centrarnos en los detalles para construir un todo, no una construcción, un concepto como lo es autismo, que generalmente ha sido focalizado en establecerlos con los niños, Mm. ¿ok? O incluso si en no igual medida, pero también en adolescentes, estos diagnósticos, muchas veces el calificar y cualificar los estándares, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Para poder de alguna manera diagnosticar a los adultos, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser y cómo lo vives tú este proceso desde uno de los niveles de análisis importantes dentro del diagnóstico, que es el nivel, para mí, yo digo biológico, ¿no? El nivel biológico que puede ser en neurología o psiquiatría, ¿vale? ¿Tú cómo vives este proceso? ¿Cómo es? Bueno, para mí fue un gran desafío Ujú. meterme al mundo del autismo, estudiarlo, porque bueno, en el pregrado yo tuve creo que una o dos clases de autismo, sobre todo enfocado en niños, y en psiquiatría tuve la ventaja de conocer desde esa época, llevo muchos años en formación de psiquiatría, casi 20 años, y, y conocí a una persona que en ese entonces se llamaba Asperger, Ujú. el diagnóstico, y otra persona autista tipo Kanner, ¿no? Ujú. Como los antiguamente llamados autistas severos. Y me acuerdo que fue la primera semana que los conocí a los dos. Y los miré y yo dije, no se parece a nada de lo que yo conozca, y sin embargo se me hacía muy familiar.
Y me generó mucha curiosidad y mi maestro, el tutor de psiquiatría, me mandó a averiguar sobre ellos. Entonces averigüé su vida, hice arqueología médica, dije yo. Okay. Me puse a investigar a su mamá, a su papá, hablé con toda la familia para ir un poco haciendo la historia del desarrollo. Y ahí surgió la duda, hace muchos años atrás, de qué pasaba con estos niños que los diagnosticaban trastornos generalizados del desarrollo, qué Claro. pasaba después de los 18 años. Porque parecía que hubiera como un salto cuántico entre la psiquiatría infanto-juvenil y la psiquiatría de adultos. ¿Dónde estaban esas personas? No podía ser, a ver, una cosa como epistemológicamente Ajá, hablando, claro. que alguien con un trastorno del desarrollo, en el fondo, después pasar automáticamente a alguien con trastorno de personalidad cuando entendíamos que la personalidad eran las herramientas para hacerse cargo del día a El día a día día. Ajá. y el desarrollo era algo que venía contigo. Entonces no coincidía, era como estar No hablando de cuadra. mundos distintos con Claro. sentidos distintos. Yo decía, ¿dónde están esas personas? Y ahí empezó mi interés por descubrir y rediagnosticar a personas que habían tenido, por ejemplo, episodios psicóticos Ujú. y no tenían el cuadro clásico de esquizofrenia. Entonces empezó a aparecer una gran cantidad de personas que eran inclasificables en mi cabeza. Y entonces empecé, junto con el diagnóstico de mi hija y el mío propio que me llegó de regalo, en fondo. ¿A qué edad te llegó? Perdón que te interrumpo. No lo recuerdo bien porque me costó mucho asumirlo finalmente. Por esto mismo que yo te decía, Sí. como estaba la psiquiatría, me había enseñado que esto eran déficit y alteraciones, yo decía, yo hablo. Y medianamente bien, bueno, de corrido por lo menos. Sí, sí. O todo lo bien que pueda hablar un chileno. Con la Eh, velocidad de los chilenos. claro. Ok. Pero aún así, yo me acuerdo de eso. En Chile siempre decían que yo tenía acento extranjero por la prosodia, ¿no? La melodía de la Claro. voz no llega a ser chilena chilena. Bueno, entonces yo decía, claro, tengo ciertas particularidades, pero no tanto como esta población que yo veía. Y ahí empecé a estudiar y empecé a meterme como cuáles eran los núcleos centrales en el fondo del autismo. Y yo lo empecé a ver a lo largo de toda la vida. Y claro, además mi hija mayor fue creciendo, entonces yo fui viendo que pasaban cosas además del autismo. Y esa es la complejidad que tiene finalmente el diagnóstico en adultos, que no solo es el neurotipo, ¿no? Que es Ujú. como lo que va aquí, es tu configuración central, digamos, como dice Leonardo, el ser Mac o el ser PC, que es tu sistema operativo. Yo le digo, sobre eso se cargan programas y puedes tener mejores programas o peores programas. Si tuviste malos tratos, claramente van a ser unos programas de menor calidad, van a rendir peor. Claro. Entonces la complejidad que tiene el autismo en adultos es que muchas veces tú estás viendo las secuelas de un no diagnóstico. Claro. Estás viendo trauma, estás viendo estrés postraumático, estás viendo ansiedad, depresión, incluso desarrollo atípico de personalidad, y esconde un poco eso, más allá del enmascaramiento, todo eso un poco esconde el cómo yo pueda ir funcionando en la vida, porque además cualquier persona medianamente observadora se da cuenta ya a cierta edad donde en la adolescencia no te sirve hablar de los dinosaurios, por ejemplo. Ya. Ya a los 20 años no puedes seguir diciendo que tu, no sé, grupo de música favorita es Mozart. Bueno, ya, porque ya me empiezas a quedar afuera. Claro. O empiezas a unirte a ciertos grupos y empiezas a copiar ciertas actitudes o comportamientos o incluso vestimenta de otras personas. Entonces ya empieza a difuminarse un poco la identidad. Y la identidad es otro proceso que tampoco se ha estudiado mucho en el autismo. Claro. Entonces tendríamos que estar para pensar siquiera en poder establecer un diagnóstico en un adulto, tendríamos que estar pensando en estos paralelismos, ¿no? Ver identidad, ver personalidad, bueno, que de alguna manera están relacionadas, ven situaciones del desarrollo no diagnosticadas o no establecidas, no quiero decir como alteraciones, pero el trayecto al menos Ujú. del desarrollo que haya tenido y también los procesos intelectuales que pudiera estar teniendo esta persona, los trayectos de sus procesos. Es tan complicado el diagnóstico en niños que justo al tener un bagaje tan amplio de tiempo, ¿sí? En donde no se estableció, no se establecieron los apoyos pertinentes, estas consecuencias que ocurren al adulto, como tú bien dices, como si tuvieran muchísimas capas que uno como profesional tiene que ir quitando, porque si no solo te quedas con la superficie. Si
si tenemos una persona que tiene dificultades probablemente para poder ajustarse a una situación y esa situación le genera mucho miedo, ese miedo le va a detonar estrés y por ende posteriormente ansiedad. Y entonces dices, claro, tiene una ansiedad generalizada de tal tipo, etcétera. Y dices, bueno, ansiedad social, ¿vale? Y dices, bueno, y cuando te llega a uno como psicólogo dices, a ver, ansiedad social, claro, solo estás viendo como dijera Shrek, ¿no? La cebolla, la última capa de la cebolla, ¿no? Entonces, ahí cómo tú lo vas desentrañando esta parte, cómo vas haciendo quitarle las capas a la cebolla. Bueno, cito al filósofo Shrek, Shrek. básicamente. ¿Cuál, la 1, la 2, la 3? No, yo empiezo a decir eso, le digo, el ser humano siempre va a ser como cebollas. Sí. Entonces vamos a tener que ir sacando capas. Ahora, todos los seres humanos nos ponemos una capa antes de salir de la casa. Todos, depende del contexto donde vamos a ir, qué herramientas sociales nos hayan enseñado o entrenado, porque a veces te enseñaron y te hizo sentido y otras veces te entrenaron sin que te hiciera sentido. Entonces, tú vas a mantener un estilo, en el fondo, comunicacional, como un poco de esto de la cognición social, ¿no? Sí. Voy a tener una forma de ser en el mundo que va a estar adaptado al contexto. Cuando yo voy a una situación de evaluación o cuando a mí me llegan consultantes, porque a veces son consultantes y no son pacientes, es decir, y yo hago la diferencia porque el paciente es alguien que, entre comillas, va a querer algo desde el servicio médico. Y un consultante es alguien que viene a hacer una pregunta. Entonces, cuando viene alguien a hacerme una pregunta, yo inmediatamente me alejo de la psiquiatría. Y ¿Cuál idioma usas ahí? Ahí uso el Constanza Román, digo yo. Okay. Yo ahí me presento como persona autista. Ajá. O también cito a Juan Gabriel, digo que lo que es evidente no se pregunta. Wow. Entonces, porque además lo tienes muy buenas bases, Shrek claro, y Juan Gabriel. Unas bases teóricas sólidas. Ok, ajá. No, pero es cierto, porque yo a veces cuando le hago clases a médicos, por ejemplo, médicas, para que entiendan cómo hacer entrevistas para personas adultas autistas, yo les digo, pregúntale por sus intereses. Claro. Y habla de los tuyos. Entonces yo parto hablando diciendo, mira, dame el correo de nuevo, yo anoto todo con lápiz y papel, yo no soy tan tecnológica. Entonces yo le digo, yo soy disléxica, entonces si me lo dices lento yo lo puedo anotar. Y tengo que chequear que el correo sea. Y yo desenmascaro rápidamente cuáles son mis dificultades. Bien. Y eso desde el punto de vista médico es algo poco usual. El médico, ¿cierto?, siempre está en una situación un poco de poder, en una situación más vertical, si se quiere. Y yo me desmarco muy rápidamente de eso. Yo le digo, soy Constanza, la gente me dice Connie, Cota, como tú quieras. Doctora, por favor, no. Porque eso inmediatamente pone una distancia. Entonces yo trato de evitar la distancia. Y además les digo, a veces les comento, digo, de repente si estoy muy nerviosa, yo voy a usar un juguete, así algo para... No es porque lo estés usando ahora. No, pero yo lo muestro o le digo, mira, me rasco mucho la cara o este es mi tono de voz, no es que esté enojada. Yo hago esas advertencias y usualmente digo, yo voy a hacer muchas preguntas y voy a estar mirando hacia abajo, pero voy a estar poniendo tensión. Okay. Y eso inmediatamente relaja a la otra persona. Y entonces a veces las personas me dicen, ¿yo puedo tomar un café? Le digo, claro. Yo he tenido citas en lugares insólitos, como desde la habitación, gente acostada en pijama. Uh-huh. Una vez me tocó entrevistar a alguien en un baño, porque me dijo, es el único lugar donde no vienen a molestar mis hijos. Okay. Y yo le dije, bueno, yo... Bien asociado, claro. Yo no tengo problemas. Uh-huh. Y eso para mí me van dando más elementos. Entonces yo le digo, no puede haber una interacción con un otro que se ha defendido toda la vida en un contexto donde la evaluación sea lo que marca. Esto tiene que ser una conversación, un tono dialogante, genuino, donde yo pueda sentirme confortable y abrirme al otro. Porque, insisto, muchas de las personas que vienen a consultar siendo autistas adultos ya han tenido un largo historial de personas que le dicen, no, te pasan, eres rara o eres raro, ¿cómo no pones de tu parte? Claro. Con mucho cuestionamiento a lo largo de la vida, el propio y el que te han hecho terceros. Entonces, más encima, a veces han pasado por otros colegas que invalidan rápidamente el diagnóstico. Dicen, no, tú tienes pareja, miras a los ojos, tú no puedes ser autista, como si ser autista fuera una terrible mala noticia. Y es que pareciera también ser que las personas autistas que
requieren menos apoyos, o la típica frase que dicen, se te nota menos, ¿ok? Pareciera ser que se invalida inmediatamente que requiere apoyos pertinentes. Entonces, como te veo en la calificación bien, que generalmente usamos, pues entonces ya no estoy alerta como otro para poder de alguna manera establecer ciertos procesos para que yo como contexto o las personas o los lugares o las situaciones sean lo más flexibles, sensibles a las características. Entonces, por lo que entiendo un poquito, lo primero que haces es establecer un vínculo, ¿no? Establecer un vínculo de relación sin poner los títulos nobiliarios, siempre digo yo, ¿no? De alguna manera eso es bien importante. Y dijiste otro punto que me encantó, ¿no? El poder conversar, conocer sus intereses. Pareciera ser que uno como profesional tiene la imperiosa necesidad de hacer preguntas. ¿Ok? ¿Y qué haces? ¿Y qué no haces? ¿Y qué dices? ¿Y cómo lo vives? Si partimos precisamente como lo hacemos con cualquier persona sobre los intereses y retroalimentamos directamente, eso baja completamente las barreras. Entonces, tu primer paso, y no quiero decir que es extraño, ¿ok? Te ríes porque es extraño el que un profesional del nivel médico, en este caso psiquiatría, te hable desde una perspectiva cercana, evidentemente porque lo vives, estás sensibilizada, eres consciente, pero ¿por qué no ocurre con los otros? Uno, porque no conocen de autismo, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué también esa necesidad de tener un estatus médico? Y el estatus médico es solemne, bata, análisis, mi lista de chequeo, para saber qué sucede. Entonces, primero lo tuyo es el vínculo. Perfecto. De ahí, ¿cómo lo haces? ¿Qué continúa? Bueno, yo en general tengo la misma entrevista desde hace 20 años porque soy un poco adherida a rutina. Okay. No, Parte del criterio no diagnóstico. sabemos por qué será, pero bueno. No, porque yo digo, yo siempre explico lo mismo. Yo he sido docente desde hace muchos años en pregrado y en posgrado. Y yo les decía, yo hago los diagnósticos como quien hace diagramas matemáticos, ¿sí? Para mí salen puntos. Entonces yo hacia el final de la entrevista uno los puntos y es como una ecuación para mí. Claro. Entonces, si se va hacia tal lado, probablemente sea este diagnóstico, si se va hacia este otro lado es otro diagnóstico y hasta acá otro diagnóstico. La complejidad es cuando empiezan a balancearse los diagnósticos, ahí ya es un poco más difícil. Pero en general yo pregunto por quién compone su familia, por ejemplo, Ajá, yeah. y ahí veo si incorpora mascotas, Yeah. que es un punto importante. Claro. En qué trabaja o a qué se dedica. Y ahí también yo hago la distinción y empiezo a mirar como ciertos elementos de la personalidad. Porque yo le pregunto a qué se dedica. Y yo no sé si pasa aquí en México, pero en Chile cuando te preguntan a qué te dedicas, usualmente contestan soy. Y mi cerebro un poco quisquilloso con las palabras, yo digo, el soy no es a lo que me dedico. Entonces hay algunas personas que hacen esa distinción. Entonces digo, le gustan las palabras, check. ¿Me entiendes? Y empiezo, por ejemplo, a alguien que llegó a un cargo político sin ser político y sin ser partidista, es alguien que probablemente se interesó mucho en el tema. Entonces empiezo a mirar si eso es un hiperfoco, si ese es un interés intenso, porque puede haber personas, por ejemplo, me ha tocado evaluar a personas religiosas, que la religión ha sido un interés intenso. Claro. Y en la religión tienen todos los parámetros sociales. Entonces, si yo sé a lo que se dedica, además voy a buscar intencionadamente cuáles pueden ser las áreas que son fortalezas a partir de lo que se dedica y cuáles podrían ser desafíos. He entrevistado políticos, por ejemplo. Entonces, claro, la cognición social no se va a ver evidentemente No alterado. Ajá. Pero sí puedo estar mirando inflexibilidad, Claro. sí puedo estar mirando rigidez, por ejemplo, adherencia a rutina. O puedo estar pensando que puede tener como balanceadamente un déficit atencional o TDA, o atención divergente, o alguien, por ejemplo, que no terminó la escolaridad, pero sí tiene un muy buen trabajo, que aprendió por su cuenta, yo tengo que suponer que probablemente pueda tener altas capacidades. Entonces voy a buscar sentido de justicia, y ahí voy como construyendo estos ríos, ¿no? Como estas diferentes formas de entrevista, de preguntar, de profundizar. Y claro, pregunto por enfermedades médicas, porque además está en adultos altamente asociado a enfermedades poco frecuentes y a presentaciones poco frecuentes de enfermedades frecuentes. Entonces pregunto de reglas si son hiperlaxos, si tienen enfermedades reumáticas, y pregunto una cosa de regla así como si alguien alguna vez
les ha pasado por alto alguna enfermedad que ellos hayan dicho. Por ejemplo, que se hayan fracturado muchas veces Ya, o que le operaron de apendicitis muy tardíamente, porque el manejo del dolor es distinto. completamente. Ajá. Entonces, y si son mujeres, ¿cómo fue el parto? Si es que han tenido partos o embarazos. Si llegaron a término en el embarazo, si tuvieron complicaciones, qué tal fue el embarazo, si hubo Ok, lactancia. Y después pregunto por consumo de sustancias, porque además a veces puedo ver a alguien que a lo largo de toda la vida no presentó dificultades, por ejemplo, pero en la época universitaria abusó del alcohol. ok. Y alcohol como buffer social para socializar. Entonces, claro, me va dando como hacia dónde va resolviendo y cómo va resolviendo. Bueno, también a veces digo que depende del consumo de sustancias que hayan tenido y qué fármaco puedo ayudar. Por ejemplo, si hay mucho consumo de muchas sustancias, Sí, yo tengo que empezar a pensar si es que no es un buscador de novedad. Entonces digo, bueno, será dopaminérgico, ujú, le gustarán las experiencias novedosas, tendrá conducción temeraria, tendrá historia de malos amores, por ejemplo, claro. será potencialmente adicto, adicta. Ok. Entonces, analizas, perdón, los rasgos de personalidad también, pero vas en función del discurso que en esta conversación bidireccional que vas estableciendo, pero evidentemente no tienes un instrumento, tienes tu instrumento, ¿no? De alguna manera que te abre el abanico de posibilidades, ¿no? Tienes un esquema, una fórmula matemática, una ecuación ahí que te permite hacer, ayer lo hablábamos un poco, ¿no? Ver este meme, ¿no? Donde está la persona y atrás está viendo muchas fórmulas, etc. Tú estás así intentando integrar todos estos datos, pero fíjate que últimamente, no sé tú qué pensarás, pareciera ser que existen, no pareciera ser, existen muchos profesionales que están estableciendo diagnósticos en todos los rangos de edad, también en adultos, porque la realidad es que se está poniendo de moda, Mm. o que diagnosticar adultos y diagnosticar mujeres también, pero con estas famosas formaciones o certificaciones con instrumentos estandarizados. No vamos a ponerle nombres, ¿no? Que evidentemente son muy importantes y yo sé que tú los usas, tienes el esquema también dentro de tu ecuación para poder conjuntar toda esa información, pero ¿qué pasa con esos profesionales que no conocen los procesos, el desarrollo, las trayectorias de vida, la personalidad, que no analizan todo esto y únicamente se enfocan en estos manuales diagnósticos? Porque a mí me llegan solicitudes de neurólogos, de psiquiatras, bueno, no a mí, a las familias les piden, ¿sabes qué? Necesito que le pongan tal y tal, siempre piden dos, Mm. ¿ok? Esas dos pruebas porque son las estándar de oro y entonces preguntan a algún profesional si hace esas pruebas o no las hace, y ese profesional probablemente tomó la certificación de una que es 3 días, la otra de 3 días, y ya en 6 días ya está avalado para poder diagnosticar. ¿Y qué crees? Esos instrumentos te pueden dar de alguna manera también establecer el diagnóstico con los adultos. ¿Tú qué opinas de esa necesidad de estar certificándose en estos instrumentos que creo que son importantes, pero lo único que se hace para poder diagnosticar adultos, bueno, a todos, pero en este caso que estamos hablando de adultos? Bueno, yo siempre digo que la clínica manda, en verdad, en todo orden de cosas. Em, y la clínica no es... a ver, yo uso el método científico, Ajá, pero no necesariamente la ciencia dura, ok, porque la psiquiatría, como digo yo, no está escrita en piedra. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos hoy tenía otro nombre hace 15 años atrás y no existía hace 40 años atrás. claro. Eso pasa desde el trastorno bipolar Ujú, hasta autismo, cualquiera. El trastorno bipolar se incorporó como, comillas, trastorno en el DSM-3, hace 2 manuales sí, atrás, claro. digamos. Entonces, a ver, yo creo que algunas, no, voy a usar otra analogía. Um, los instrumentos de certificación diagnóstica Sí, son buenos en tanto los usen personas que sepan usar, como quien diría, los cuchillos para pelar pescado. Puedes ok. usarlo muy bien o puedes Ujú, usarlo muy mal y claro, resultar herido. Entonces, si no sabes clínica, si no has visto a personas dentro del espectro, si no entiendes la diferencia entre un stimming, que es un movimiento de autorregulación, y una crisis convulsiva, puedes estar diagnosticando autismo en una persona con crisis convulsiva. claro. Ok.
Claro, Y eso no solo es peligroso, sino que además puede ser eh, muy dañino, ¿no? claro. No puedes, o sea, no es baladí, no es, ay, me gustan las palabras. No es una cosa muy Ya la guardaste, ¿verdad? simple, claro, check. Check. Ajá, O sea, puede estar en riesgo la vida de alguien, claro. ¿me entiendes? No es solo porque, bueno, se le va a pasar el diagnóstico en un par de años más, no. Puede estar en riesgo la vida de alguien si tú no estás entendiendo la dificultad que lleva a hacer diagnósticos certeros. Entonces, yo me formé, por ejemplo, en uno de esos instrumentos en Ujú, el 2018, donde uno hacía las capacitaciones con personas reales. claro. Hoy por hoy se hizo y se masificó y se hacen En línea. en línea. Ujú, Y uno de ellos es un instrumento que lo tienes que aplicar con personas reales, así en es. entornos estandarizados. Entonces, si ya no cumples con ese estándar, para mí ese instrumento se multiplica por cero. O sea, desde solo un instrumento ya está multiplicado por cero por cómo te lo enseñan. Claro. Y además, si no tienes el bagaje de la clínica, a mí vas a estar mirando conductas. Sí, uno, en psicología se dice, uno encuentra lo que busca, ¿no? Y si Claro. solo ves porque eres un apasionado, en este caso del autismo, pues cualquier manifestación lo vas a calificar como que pertenece a este campo, a este cuadrito clínico, ¿no? Llamado autismo. Ese es un problema, ¿no? Pero evidentemente en tu ecuación tú lo conjuntas. Uno, porque hiciste la formación, pero aparte tu visión o tu posicionamiento biológico, no médico en este caso, pero también tu posicionamiento vivencial, ¿no? Conjuntas toda esa información y en función de eso ya estableciste otros parámetros en la conversación, ¿ok? Mm. Después insertas de alguna manera o cruzas la información con estos instrumentos para poder determinar si sí o no pertenece al cuadro clínico denominado como autismo. Mira, Aquí, perdón dime. que te haga una interrupción. Yo, igual, las personas que evalúo siendo Sí, adultas son personas que cayeron por las grietas del sistema. sí, O sea, probablemente no sea el autista que requiere nivel 3 de apoyo claro. durante la infancia o que tiene un grave rezago del desarrollo. Claramente esos fueron pesquisados mucho antes, ¿no? Ujú, A mí el autista que llega conmigo es la persona que de pronto no ha tenido tanto rezago, o de pronto sí, pero en áreas no relevantes, o incluso han tenido adelantos claro. que fueron calificados como mañosos, o de alta demanda, o que coleccionaron diagnósticos, o que el entorno familiar se les hizo común, que más de una persona está dentro del diagnóstico o Ya, de ya. varios diagnósticos. Em, y, y- y por eso te digo, yo apelo a la vivencia, al relato que me hace la persona. Ujú, Y el relato puede ser no necesariamente oral, porque alguien me dice, ¿y qué pasa con los autistas mínimamente hablantes? claro, O los que tienen mutismo situacional, porque me ha tocado entrevistar a mamás claro. en primera o segunda entrevista. Y la chica fuera de la cámara, por ejemplo, yo trabajo online, entonces la chica fuera de la cámara, escuchando toda la conversación, y yo le digo, bueno, si estás ahí y te pareció que es una buena idea, puedes hacerme el relato y le doy ciertos parámetros, y luego me llegan relatos, me llegan pinturas, me llegan cómics, Ok, eh, y ahí ya vamos viendo como la vivencia. Lo que hay que ir a buscar es la vivencia del relato, ¿sí? Y ahí, como digo, yo pongo un ejemplo. Es distinto hacer la cama perfecta todos los días a las 8 de la mañana porque tu mamá te castigaba y te claro. ponía una moneda que saltara si es que la cama tenía que estar perfecta para que rebotara, Ok, o porque así empiezas tu día y después de eso te vas a lavar los dientes, porque se encadenó una rutina con la otra y hacer la cama es tu primera rutina, claro. o porque si no haces la cama vas a tener un pésimo día y todo te va a resultar mal. Uno puede ser maltrato, otro puede ser un trastorno obsesivo compulsivo y el otro puede ser por autista. Ok. Y es la misma conducta. Claro, es interesante esto que dices porque justo también creo, no lo sé, tú qué pensarás, esta necesidad que tenemos para poder establecer rutinas muchas veces en todo el trayecto de vida de los niños hasta llegar a adultos, para ellos es realmente lo normalizado, ¿no? La construcción de cómo deben de comportarse, de cómo deben de ser. Yo siempre trato de abogar por que de alguna manera también hay que pensar en generar certeza a través de la incertidumbre, ¿no? Y es algo que no muchas veces no lo han vivido. Y la realidad también es que es probable que no te lleguen porque estén pensando que tienen autismo.
te llegan por algún otro cuadro clínico, ansiedad, depresión y cualquier otra en particular, y ya tú identificas ciertos puntos. Este proceso que de alguna manera tú haces, me gustaría que les pudieras comunicar a toda la gente que nos está viendo eh, qué necesita una persona, una familia o una persona adulta que esté buscando diagnóstico en particular, cuándo acercarse con una persona con tu perfil profesional, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y qué es lo que tiene que buscar en este profesional. Mm. Bueno, ¿cuándo hacerlo? Cuando surja la inquietud. Ok. Porque el diagnóstico, como le digo yo a veces, son mapas. Ujú, Y a veces has vivido toda la vida. O sea, imagínate que te pierdes en la selva. La ujú, selva es la vida. sí, Imagínate que te pierdes en la selva y tu mapa está al revés. Y lo estás leyendo siempre en el otro sentido. Vas a hacerlo en modo difícil. Te vas a dar 1000 vueltas. Puede ser que ya después desconfíes del mapa. claro. Em, entonces, los diagnósticos son como mapas, digo yo. Te dicen dónde estás y no dónde vas a llegar. Entonces, cuando tú tienes una inquietud respecto de quién eres, el autismo también puede llegar a ser parte de tu identidad. Yo no digo que sea solo la identidad, porque la identidad está compuesta de muchas otras Muchas. cosas. Pero claro, el cómo tú ves la vida, la percibes, la relacionas, Ujú, la sientes, la piensas, también define gran parte de tu identidad. También dónde hayas vivido, qué idioma hables, el género, en fin. Em, entonces, primero tiene que hacerte sentido la búsqueda de este mapa. Y luego hay que buscar personas que yo creo que tengan experiencia en diversas áreas. O sea, alguien que me dice que lleva 20 años trabajando solo con autistas, eh, yo tiendo a pensar que puede ser alguien que se ha rigidizado en el modelo. completamente. Entonces, yo esperaría encontrar personas que lleven más de un par de años. A veces ha pasado que yo tengo consultantes que llegan al diagnóstico por sus propios consultantes, entonces terminan encontrando este diagnóstico de autismo y son ellos también tratantes o terapeutas. Ok, Y yo digo, todo súper bien con eso, pero eres experto en ti y completamente. en psicoterapia o en terapia ocupacional. No eres experto en autismo y psicoterapia, ¿se Así entiende? es. Porque además nos enseñaron desde una visión muy neurotípica. Así es, sí, precisamente. Creo que de alguna manera me corregirás si de alguna manera desorganizo un poco la información. Uno, buscar un profesional como tú implica identificar que algo está sucediendo y que alguien que se quiere identificar, alguien que está de alguna manera viviendo cierto tipo de situaciones, es apto, por así decirlo, o debería de haber incertidumbre en él, o hay incertidumbre en él o ella para poder buscar una persona como tú. La idea de diagnosticar autismo de adultos implica precisamente hacer un vínculo cercano con la historia de vida de esta persona, porque si no, pues mucha de la información queda rezagada y solamente se queda en la superficie con las consecuencias de tener autismo, que generalmente le generan agobio, insisto, ansiedad y algunos otros cuadros clínicos. Entonces, entender que el nivel de análisis que tú tienes como psiquiatra, y creo que de alguna manera también pudiera caber la neurología aquí, es muy importante para poder establecer el diagnóstico. Entonces tendríamos, para la gente que nos está viendo, pensar entonces que tendríamos que tener una evaluación de un profesional como tú, de la medicina, una valoración y evaluación de un profesional de la psicología, que pueda haber procesos, que pueda haber conducta, y este mismo haga una valoración educativa y contextual, ¿no? ¿Qué Claro. está ocurriendo en casa y qué está pasando? Constanza, para terminar, algo que quieras decir a la gente que nos escuche para que sepa exactamente qué trayectos buscar a estas personas adultas que están buscando o que identifican que algo está pasando en ellos, alguna situación, consejo que les puedas dar, que no Sí, soy enemigo de los consejitos, pero algo que les permita dar un poquito de luz. yo siempre digo que hay que ocupar el neurotipo a su favor. Neurotipo. Entonces, si eres persona autista, vas a ocupar todas tus herramientas a buscar en el detalle, vas a buscar, vas a Claro, investigar. Yo les digo, investiga, pruébalos, pregúntales, mírales el enfoque. No pueden ser un enfoque solo médico, tiene que ser neuroafirmativo, terapeutas ocupacionales, psicólogos.
a veces logopedas o fonoaudiólogos. Ya. Todos tienen que tener ese enfoque neuroafirmativo porque el autismo no es una mala noticia, es una noticia nomás. Excelente. Muchísimas gracias, Constanza, por habernos acompañado el día de hoy en este episodio. Agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. A mis zurdos.